Buenos días de nuevo. Vayamos incorporándonos, por favor. Bien. ¿Ven este documento? Sí. Este es con respecto a los foros. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando que cómo se iba a presentar materialmente los foros? O el testimonio material de los foros. Pues este va a ser como la forma de cómo los foros van a quedar establecidos o va a haber constancia de los foros a través de un documento. Entonces aquí están los foros programados e indicaciones de trabajo o informe escrito para presentarlos en fechas establecidas. Tomar en cuenta que esta actividad académica se realizará en grupos de 10 miembros y se tendrá que elegir un expositor del tema problema. Y el resto del grupo tendrá una participación activa a través del recurso virtual foro en su versión sencillo de la plataforma virtual UES del aula virtual de la sociología médica. Entonces, este es con respecto a los foros. Vean. Entonces, estos temas son los que se van a desarrollar como foros, no como clases. Y el primer tema va a ser el de sociología y antropología, que es el que viene después de la primera clase, prácticamente, o sea, dentro de 15 días. Entonces, yo lo que quiero esta mañana es exhortarlos a que se vayan preparando cómo ustedes van a desarrollar ese foro. Me imagino que ya con 10 miembros se puede hacer mucho para que haya un buen desarrollo del foro. Entonces, este es el primer tema del foro, de los foros. Sociología y antropología. Entonces, ustedes tienen que ir nombrando su ponente. Luego viene el segundo foro, que es allá por el segundo registro, que se llama trabajo en equipo y liderazgo. El tercero, que se llama violencia social, y un cuarto que se llama modelos de salud. Y aquí está ya una disposición. Se debe presentar un trabajo escrito por tema que llevará lo siguiente. Y es igual que el ensayo, una portada. Aquí ya están todos los aspectos que debe llevar una portada y el contenido o índice. Aquí un marco teórico se habla de un marco teórico, que son aquellos conceptos, aquellas categorías de análisis que ustedes utilicen para exponer y que son de mayor énfasis, que se pone énfasis en el tratamiento del tema. Por ejemplo, ustedes van a hablar en el primer foro de sociología y antropología. ¿Por qué sociología y antropología y no la sociología con psicología, por ejemplo? ¿Sí? Que es otra ciencia, otra disciplina científica muy vinculada con la sociología. Bueno, ¿y por qué la sociología y por qué no economía también? Bueno, ¿y por qué tiene que ser con antropología? Para empezar, ¿la antropología qué es? Sí, es una ciencia social, para empezar. Pero, ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología? Ahí sí nos metemos en algo más hondo, ¿sí? Y algo más específico. Entonces, ustedes tienen que plantear que la antropología
La antropología es aquella disciplina científica de las ciencias sociales que tiene por objeto de estudio las culturas vivas, ¿sí? de las sociedades humanas, la cultura. A la antropología lo que le importa mucho es la cultura. Ver todos esos aspectos culturales, materiales y espirituales. O sea que la antropología viene a ser como una disciplina que se vincula con la sociología, porque acuérdense que la cultura es todo. Mire, la cultura es como el aire que respiramos prácticamente. Es todo. Mire cómo estamos aquí, gracias a la cultura. ¿Ah? Mire, nosotros no podríamos estar así sin cultura. Mire, sin cultura no podría usted articular un lenguaje. Por ejemplo, yo no podría estar hablando así como estoy hablando si no fuera gracias a la cultura. ¿Ah? Míreme, estoy usando una prótesis visual. ¿Ah? Entonces, como uno en la cultura tiene que satisfacer necesidades. Yo tengo problemas ya de visión, entonces la cultura me permite satisfacer un problema de visión. ¿A través de qué? De una prótesis. ¿No? Mira. Entonces, la cultura es la responsable de todo eso. Distintos son los animales. El celo, por ejemplo. El celo, ¿cómo lo resuelven los animales? Los gatos, que es un ejemplo muy revelador. Los gatos cuando entran en celo de grandes berrinches que arman. ¿No se han fijado ustedes? En los techos de las casas. O en la calle. ¿Se han fijado los berrinches que arman los gatos cuando andan en celo? En cambio, el ser humano, ¿cómo resuelve eso? ¿Cómo lo resuelve? ¿Ah? Imagínense, es distinto. No armamos berrinches. Entonces, la cultura es como el aire que respiramos. Es todo. Y no digamos lo malo y lo bueno. Lo malo y lo bueno de la cultura, ahí está. Por eso, la cultura, en términos genéricos, es todo lo que hace el ser humano, pero hay otra variable. No, es todo lo que hace el ser humano, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo? De ahí que en El Salvador, ¿cómo comemos? Yo como trabajo con la gente de nutrición, ¿va? Sí. La gente de nutrición, bueno, ¿y cómo resuelve la gente su alimentación? Ah, la cultura tiene mucho que ver. ¿Sí? Tiene mucho que ver. El cómo y el qué. Entonces la antropología, bien, aquí ya les estoy dando un elemento muy importante que tiene que ver en este foro. La sociología. ¿Cómo la antropología va de la mano con la sociología? Que la antropología le da el sustento a la sociología para que pueda explicar los problemas a través de la cultura. Ese es como quizás lo que la sinergia, esta palabra está muy de moda, ¿va? Sinergia. ¿Sí? Cooperar entre dos. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer sinergia conmigo en esta asignatura. Ojo con eso. Si no hacemos sinergia, difícilmente vamos a tener un final feliz. Y de lo que se trata es que tengamos un final de esta asignatura acá por noviembre. Bueno, nuevo. ¿Sí? Entonces, en este tema ustedes tienen que ver eso. ¿Sí? El vínculo de la sociología con la antropología es estrecho, muy estrecho. Es un vínculo íntimo. Luego viene este tema, el trabajo en equipo. ¿Sí?
Resulta que ustedes, su carrera necesita mucho de trabajo en equipo. Bueno, yo me atrevería a decir que toda profesión y el liderazgo, un líder, el liderazgo para que hayan líderes y lideresas que orienten, que conduzcan, que guíen y que tengan como decimos muchas veces nosotros, tienen liderazgo en la opinión. ¿Sí? Le llaman líderes de opinión. Y eso ustedes tienen que hablar de eso. ¿Por qué fulano de tal es considerado un líder de opinión? Porque tiene autoridad. Esto tiene que ver mucho con la autoridad. ¿Pero qué es la autoridad? Ya hasta su palabra lo dice. Autor, de origen, algo que es original. El liderazgo. Se habla de autoridad. Pero la autoridad es aquella también, aquella capacidad que inspira confianza y credibilidad. Cuando ustedes hablen de liderazgo, tienen que hablar de esas dos variables. Confianza y credibilidad. ¿Sí? Credibilidad y confianza. Son dos características de un líder que inspire confianza y credibilidad. Ojo con eso. Cuando hablemos de liderazgo y para que conduzca el trabajo en equipo. ¿Va? Entonces, esa es la autoridad. No me lo confundan con el poder. Poder y autoridad no son lo mismo, aunque pueden ir aunque pueden ir de la mano. ¿Sí? Porque puede darse digamos, la situación en que liderazgo y poder coincidan, pero casi nunca coinciden. Les voy a poner el ejemplo de Jesús. ¿Qué decía la gente de Jesús? El que hablaba como quien tiene autoridad. En las escrituras así, en el evangelio. La gente así decía, es que él habla como quien tiene autoridades. Y de los fariseos que decían, de los escribas, de los ancianos. No, esos no tienen autoridad, ellos tienen poder. ¿Y qué es el problema del poder? El problema se impone, el poder se impone. ¿Sí? El poder domina. ¿Ah? Entonces, eso no es lo que tenemos que fomentar cuando hablemos de trabajo en equipo y liderazgo. ¿Sí? El poder es aquel que impone porque tiene mayores recursos, porque tiene mayores recursos económicos, materiales, etcétera. Es como en la casa, en la familia. Un papá alcohólico, un papá irresponsable de sus hijos, ¿qué autoridad puede tener? Puede tener poder, porque da el pisto, aporta, da el dinero, pues. ¿Sí? Entonces, todas las voces que surgen en el seno de la familia, ¿sí? Son calladas. Son calladas porque él dice, yo soy el que aporta. Pero no tiene autoridad. ¿Sí? No inspira, incluso no inspira ni respeto. Entonces, la materia le importa mucho que ustedes también fomenten liderazgos con autoridad, no liderazgos con poder. Para que este trabajo en equipo logre verdaderos objetivos y metas. Ojo con eso. De ahí viene el otro foro, la violencia social, tan presente en nuestras vidas colectivas e individuales. ¿Sí? En El Salvador,
¿Cómo no quisiéramos nosotros ver a El Salvador en paz? Y lamentablemente lo único que tenemos es el Departamento de la Paz. ¿Sí? Entonces, la violencia social es un problema cotidiano, presente. Salimos allá afuera, a la vuelta de la esquina, podemos encontrar problemas de violencia. Se va usted en el bus, ¿eh? El ruido estridente de las radios que llevan en los buses. Yo como siempre lo he manifestado, yo soy un ciudadano de a pie. ¿Sí? Yo, Miguel Molina, entonces siempre me importa mucho estar en medio de la gente. Ir en medio, bueno, ahora no con la pandemia, es bien difícil. Pero saber, pues, cómo es el pensar, sentir y actuar del ciudadano común. Porque a partir del ciudadano común, usted puede dar interpretaciones, puede hacer lecturas. Y ustedes que van a ser médicos y médicas, queremos médicos y médicas que huelan a pacientes. Imaginen. ¿Qué significa un médico y una médica que huela a paciente? Eso se lo dejo a ustedes para que lo reflexionen. Entonces, por ejemplo, en el Seguro Social, uno que es este paciente, no lo tocan. ¿Sí? ¿Sí? Incluso algunos ni lo ven a uno. Todos le piden su nombre. Y como ahí está anotada la medicina, por ejemplo, yo soy paciente hipertenso, ya. Yo todos los meses tengo que ir. ¿Ah? ¿Por qué? Porque necesito la medicina. ¿Sí? Bueno, ese es los antihipertensivos. Entonces, ustedes, pues, y ahí volvemos al liderazgo. Entonces, la violencia social es un problema muy complicado. Miren, les voy a decir una cosa con respecto a la violencia. Porque algunos dicen, mire, mientras a mí no me toque la violencia, que siga el bonche. Y eso es terrible. Eso es terrible. Esa es la famosa indiferencia. Como no me ha sucedido a mí nada, ni a mi familia, no me importa la violencia. Mire, le voy a decir una cosa. La violencia es eminentemente humana. Los animales no son violentos. Los animales son feroces. Los perros, por ejemplo. Pero si usted los provoca, son feroces. Y si usted los ha formado también, porque hay un problema también ahí, ¿va? Los ha formado a que sean feroces, también van a ser feroces. Pero por naturaleza los animales no son violentos, son feroces. El violento es el ser humano. La violencia es un problema eminente y exclusivamente humano. ¿Y sabe lo más grave de la violencia? Es que es preconcebida. Ojo con eso. No es algo espontáneo, como muchos creen. A tal grado que hay un eje, hay un parámetro para explicar la violencia. Bien, todos los problemas humanos tienen explicación. Ojo. Y entre ellos la violencia. Pero no tiene justificación. ¿Sí? Todos los problemas tienen justificación, pero no la violencia. La violencia tiene una explicación, pero no una justificación. Si nosotros le damos el espacio a los parámetros de una normalidad, ¿sí? De una interrelación pacífica, no pasiva. Ojo, ojo. Por ahí, allá afuera hay mucha gente que dice, es que mire, hay que ser pasivo. No, hay que ser pacífico. El pasivo está en una situación complicada. No podemos ser pasivos. ¿Sí? Pacíficos sí,
pero no pasivos. Pero volviendo al fenómeno, la violencia es como el gas, odia los espacios vacíos. Usted puede decir, mire, fíjate que a mi colonia es bien chivo. ¿Sí? Ojo, ojo, no podemos decir eso. La violencia es como el gas ese que utilizamos en la cocina, como el gas licuado. Odia los espacios vacíos. Y entonces, si usted le cierra la puerta a la violencia, esta se le va a meter por la ventana. ¿Ah? Por la ventana, por el patio. ¿Sí? ¿Se han fijado ustedes que cuando ha habido un hecho violento, por ejemplo, han matado a alguien? No, si no se metía con nadie. ¿Sí? La gente así dice, del fulano o la fulana que muere. Mire, si es que no se metía con nadie, si él no estaba en nada. Y hasta los familiares dicen, no, si es que no tenía pero problemas con nadie. ¿Ah? Yo no sé si ustedes tienen testimonios también en sus familias, en sus vecindarios, en sus colonias. ¿Sí? Pero es que no con nadie se metía, decía. ¿Y cómo es que murió así? O, o con alguien que era bien popular, ¿verdad? Por ejemplo, con todo se llevaba bien. Era muy servicial, etcétera. Pero murió violentamente. Una vida arrebatada es un fracaso humano. Distinto que se muera uno de una enfermedad. ¿Sí? Pero que morir por violencia es una vida arrebatada. Entonces, en violencia social tenemos que hablar de eso también. Ahora bien, este foro de la violencia social se puede desglosar. Porque acordémonos que en la teoría de la violencia hay una tipología de la violencia. Hay violencia verbal, hay violencia psicológica, hay violencia sexual. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden como definir, identificar con qué violencia ustedes van a tratar el problema. Porque ahí queda establecido, violencia social. ¿Sí? Violencia social. No sé si hay alguna opinión, alguna inquietud con este tema también. Este tema es muy actual, porque está en la cotidianidad de nuestro país, lamentablemente. Lamentablemente también todos tenemos una culpa, pero no en el mismo, ojo, en el mismo porcentaje. ¿Sí? Ojo con eso, en el mismo porcentaje. Todos tenemos una culpa, pero no en el mismo porcentaje. Entonces hay que relativizar. Y de eso se encarga, afortunadamente, la sociología. Y la sociología médica tiene también que meterse ahí. Luego viene el cuarto tema, que son modelos de salud, ¿no? Un tema tan importante también en la jerga del campo de la salud. ¿Qué modelo de salud quiere la sociedad salvadoreña? ¿Sí? ¿Un modelo exclusivo, excluyente, o un modelo universal? ¿Sí? ¿O un modelo general? Esto también tenemos que hablar. Les voy a decir algo muy importante que casi nadie habla. En El Salvador hay un problema de desigualdad con respecto a la salud. ¿Sí? ¿Por qué hay dos sistemas nacionales de salud? ¿Por qué? ¿Por qué hay un sistema nacional de salud para los que cotizan porque tienen trabajo al seguro social? Y que es, pues, la atención médica para los que trabajan. Y en cambio hay un sistema nacional de salud
para los ninguneados, le llamo yo. ¿Sí? Son los que en la voz popular le llaman caridad. ¿Sí? Caridad. ¿Por qué? Y son nacionales. El seguro es nacional. Pero es para las clases medias que tienen trabajo. Y lamentablemente en El Salvador, el tener trabajo no es un derecho, sino que es un privilegio. Imagínense. Ahí ya hay un problema. Entonces, ¿cuál es el modelo de salud que debe de prevalecer? Un modelo inclusivo, ¿sí? Un modelo universal. Fíjense que cuando usted se pone a hablar de la universalidad de la salud, va a encontrar obstáculos. ¿Sí? Y en cuanto usted habla de la generalidad de la salud, ahí no. Ojo con eso. Pero los que hablamos de, de un modelo universal, no ven bien esa posición. Porque ya un modelo universal incluye a toda la población. Acceso a una salud de calidad. Porque con la salud estamos también igual que la educación, ¿vale? Necesitamos salud de calidad. ¿Sí? Así como la educación, necesitamos una educación de calidad. Entonces, eso también tenemos que ver en este foro, en el cual se vea a los modelos de salud. ¿Sí? Entonces, estos son los temas. Son 4 foros. Hay mucho que hablar. ¿Qué les parece a ustedes estos temas? ¿O creen ustedes que deberíamos de hablar otras cosas, no sé, otros problemas? Tatiana y Yair, ¿qué piensas tú? Buenos días. Buenos días. De hecho, a mí me parece bien hablar sobre estos temas, ya que son nuestra realidad en el país. Ok, muchas gracias. Ya ven, entonces, creo que estamos atinándole a la problemática. O sea, una sociología médica que no hable de los sistemas de salud, que no hable de problemas como la violencia, ¿ah? Etcétera. Entonces no estamos mintiendo, estaríamos mintiendo. Bueno, luego viene esto de la presentación, ustedes están ya familiarizados. Esto de la numeración de páginas, todo esto, ¿verdad? Así que este es lo que ustedes tienen que acatar cuando envíen el informe escrito del foro. Porque a través del foro virtual, en su versión sencilla, ustedes van a poder participar. O sea, por ejemplo, el grupo, ¿qué? 1, son 10 u 11. Entonces, todos van a poder participar. Si el único que va a tener un espacio, digamos, destacado, va a ser el ponente. ¿Sí? El ponente. Y ese le vamos a dar 15 minutos para que ponga el tema. Pero ustedes, mientras, a través del foro, ustedes van a poder dar como sus aportes. O sea que vamos a utilizar la herramienta foro en su versión sencilla. Así sería. Bien. Entonces, esto es lo que con respecto a la situación esta. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. ¿Quedó claro lo del ensayo también? Quisiera saber si todavía hay dudas con respecto al ensayo, que son las 2 grandes actividades previas al primer registro. Así sería la cosa.
Nos importa mucho el primer registro ahorita, porque es el que más se nos avecina, más es el que más próximo, pues, más próximo. Entonces debemos de estar en el... Sí, Javier Elías. Los temas nos los va a dar usted a escoger o nos los ha asignado, tenemos que trabajar todos los temas o cómo va a funcionar con los temas. Mira, el tema está definido. El tema está definido, obviamente. Por ejemplo, el primer tema, ¿cuál es? El primer tema es sociología y antropología. ¿Del foro te referís, Javier? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, aquí tienen que hablar del vínculo entre sociología y antropología. ¿Sí? Ya dijimos. ¿Qué es la antropología? Es la ciencia que tiene por objeto de estudio las culturas vivas. ¿Sí? Las culturas vivas. Ah, no, o sea que hay culturas muertas, me va a decir. No, es que toda cultura, los que morimos somos nosotros. Esos son los que mueren. Y esos son los que están muertos. Estamos rodeados de cementerios clandestinos y también donde hay muertos. Esos sí están muertos, pero la cultura no. La cultura no puede morir. Resulta que yo me puedo morir hoy en la tarde y ustedes van a seguir. ¿Sí? Va a venir otro a darle sociología médica. ¿Ah? Y va a seguir todo. Entonces, no es que nosotros vayamos a dar el tema, sino que ya está definido, Javier. Sé que el primer foro se va a tratar sobre sociología y antropología. Todos los grupos tienen que hablar de eso. ¿Ah? ¿De acuerdo, Javier? ¿Queda claro? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Solo... A ver, Carlos Valiente. Sí, solo para ver si se entiende. Sería, por cada foro sería un informe y también se participaría. Correcto, se va a participar durante el foro virtual, pero a través del foro, que tenemos en la plataforma, que ustedes envían sus mensajes, ¿se acuerdan? ¿Se han fijado en eso? Envían sus opiniones o preguntas. Pero así va a ser la participación. No es como que estuviéramos en la presencialidad, ¿verdad? Que nos vemos las caras y podemos debatir mucho más. Así sería la participación, compañeros. Y eso se expondría, dijo, ¿verdad? Es que las exposiciones, el expositor va a ser una persona que se va a llevar 15 minutos para hablar del tema. O el ponente, pues, ¿sí? Que va a hablar sobre el tema. Pero solo él va a tener el privilegio de hablar por todo. Ahora bien, mire, pero por ejemplo, el ponente puede decir, mire, y a mí me va a tocar todo. Y los otros 10, pues sí, los otros 10 van a estar, pues, van a estar interviniendo, pero a través de la herramienta virtual Foro que tenemos en la plataforma. Porque ustedes ahí envían preguntas. Ya han usado, me imagino que ya han usado la plataforma, la herramienta virtual, Foro. Ahí envían ustedes preguntas, envían aportes, etcétera. Yo voy a ver eso. Yo voy a ver eso. Pero tiene que quedar plasmado todo esto también en este informe que le estamos pidiendo aquí. ¿Sí? A través de estos pasos, a través de esta estructura. ¿Satisfecho? Otra duda, entonces, los expondríamos en clase. Pues sí, va a tener que ser en clase.
preparamos diapositivas y todo eso. Vaya, con eso de las diapositivas, se me estaba escapando, que no sean más de 7 diapositivas. Con 7 diapositivas tú te llevas por lo menos unos 15 minutos. ¿Sí? Las puedes usar, unas diapositivas. Sí. Presentación PowerPoint. Lo más 7 diapositivas. Se me había escapado este dato. Y este es para todos los grupos. 7 diapositivitas. Así que así serían las cosas con respecto a esta actividad. Lo del ensayo también ya quedó definido. La otra semana, tenemos el miércoles, vamos a tener ya la clase de lleno. Y la clase correspondiente que está ahí quiero ver, en la organización, aquí está. Entramos con principales exponentes de la sociología clásica y sociología médica. Ya la tienen en el aula virtual ya está. O sea, escudriñenla, revísenla, alguna duda, mire qué quiere decir con esto, etcétera. Aunque, por ejemplo, cuando en la parte de los exponentes de la sociología clásica está claro, ¿sí? Pero usted me puede decir, mire, que yo he encontrado otro personaje, ¿va? Que también se considera, según unos datos que yo he recabado, que también es un exponente de esta sociología, ya sea de la clásica o de la médica. Podría ser. Entonces, pues, ustedes pueden también como opinar en ese sentido. Entonces, la próxima semana sí ya va a haber clase, va a haber ya un tratamiento de los temas, propiamente. Ahorita estamos en lo informativo. Otra cosa que yo les quiero decir. Después de cada clase, ustedes se van a someter a resolver un cuestionario. Un cuestionario de la clase correspondiente. Y ese yo lo voy a subir en el aula virtual. Se va a llamar cuestionario debate. Entonces, ya la otra semana ustedes van a tener que resolver el cuestionario debate número 1. O sea que corresponde a esta clase de sociología médica. Y del tema principales exponentes de la sociología clásica y sociología médica. Eso es evaluado. Tiene evaluación. Así que ustedes van a tener que ir contabilizando sus notas. Por ejemplo, en la prueba diagnóstica hubo notas, ¿sí? Pero esas notas no las vamos a tomar en cuenta. Sí, vamos a tomar en cuenta las notas que ustedes obtengan en los cuestionarios. Y eso ya se va a ir contabilizando. Tatiana, vamos, Sí. que ya nos queda poco tiempo. Okay. ¿Cuánto tiempo tendríamos para responder el cuestionario? Bueno, los cuestionarios. 1 hora. 1 hora. Lo más. 1 hora, porque van a ser preguntas muchas veces de falso, etcétera. Fiorella también. Vamos, Fiorella. ¿Cómo? No te escucho bien, Fiorella. ¿A qué hora estará disponible? Después de clase. Sí, Después de clase. Después de la la clase. conexión es... Generalmente va a ser viernes. ¿Y a qué hora? Después de clase. Por ejemplo, el cuestionario de ustedes va a estar el viernes. Después de clase. ¿Sí? Yo lo voy a poner. Yo creo que ya no lo puedo atender porque el tiempo se me va.
Tal vez envíenme la pregunta al foro. ¿De acuerdo? Vamos a llegar hasta aquí.